Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos otra vez en nuestras charlas pedagógicas de los jueves, Innovadip. Y bueno, como saben, en estas charlas siempre tenemos invitados que trabajan, que luchan, que están ahí en el campo educativo. ¿Haciendo qué? Pues eso, generando cambios, generando cosas positivas. Y hoy no es la excepción. Mi invitada, Betty, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este Gracias, espacio. Gerardo. Se las presento. Ella es la maestra Elizabeth González Gómez, es pedagoga por la Universidad Panamericana, es maestra en Ciencias de la Educación por el ICIDEM, trabaja frente a grupo, segundo grado, Así es. con segundo grado, en primaria, y además de eso es directora de este maravilloso centro, Centro Pedagógico Caracolas. ¿Qué es Betty Caracolas? Cuéntanos. Bueno, mira, Caracolas es un centro pedagógico. En este espacio nosotros trabajamos con niños que están teniendo dificultades académicas en la escuela, siempre con una visión pedagógica, es decir, desde el aula, desde el conocimiento que tenemos de la escuela y de lo que podemos hacer como docentes para los niños. Entonces, aquí recibimos niños que tienen dificultades con dislexia, con disgrafias, términos de lenguaje, dificultades en el desarrollo, todo lo que implica que ellos tengan un bajo rendimiento escolar. Y por ejemplo, si algún papá tiene dudas de quiere ver primero el lugar, cómo trabajan, ¿pueden venir? Sí, claro, mira, lo primero que hacemos es tener una primera entrevista con los papás. Esa primera entrevista nos permite conocer cuáles son las condiciones de los niños y definir un plan de intervención. Lo que nos reconoce como pedagogas es nuestra habilidad para planear. Eso tiene que ver con que no vamos a estar improvisando, no vamos a ver o tener un manual ya prescrito de cómo hacer las cosas, sino que vamos a planear para los niños y para las necesidades que tienen de manera individual. Entonces, lo más importante primero es definir qué tendríamos que hacer con estos pequeños, y eso lo podemos hacer a través de una asesoría con nosotros o con una entrevista inicial. Excelente. Miren, a nuestros amigos les quiero decir que en el video va a aparecer la descripción de los datos del Centro Pedagógico Caracolas. Por si tienen alguna duda, quieren saber más, se comuniquen aquí con la directora y resuelva todas sus dudas. Y bueno, el tema de que nos ocupa el día de hoy es la escuela en casa. Betty, están muchas versiones, opiniones por todos lados. Por un lado, muchos la juzgan de una simulación, en cambio por otro, mencionan que es un terreno fértil, es un área de oportunidad enorme. ¿Qué opinas? Pues mira, me gustaría comenzar primero hablando de por qué decidimos continuar la escuela en casa. La pandemia no fue una situación sola o única de nuestro mundo. La UNESCO establece como objetivo inicial ante una situación de crisis, hablando por ejemplo de países que tienen situaciones bélicas o guerras, que también la escuela se detiene en ese momento, que la escuela debe continuar. Ese es el objetivo internacional con respecto a la educación. A pesar de que el país está en guerra, a pesar de que el país esté en una situación de pandemia, la escuela continúa. Ese es el objetivo general internacional. Es por eso que cuando nosotros tratamos de decirle al secretario que detuviera el ciclo escolar, que lo parara a inicios de marzo, que esto ya no debiera continuar, hay mecanismos internacionales mucho más fuertes que nos dicen la escuela debía continuar. También me gustaría rescatar que México está reconocido como uno de los países que ha generado mejores estrategias en este tema. ¿Qué fue lo que hizo México de acuerdo al Banco Mundial para que pudiéramos funcionar? Ellos lo que hicieron fue una especie de educación utilizando la televisión. Encontramos que en México 9 de cada 10 niños tenían televisión, entonces prácticamente abordamos de una manera muy rápida este esquema y pudimos dar garantía de alguna manera de que todos los niños tuvieran acceso. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es ver como esta parte de por qué se generó una escuela en casa. La segunda situación que creo que hay que abordar es el concepto la escuela dentro de la casa, es decir, qué tan viable era llevar una escuela a nuestra casa. Y me gustaría pensar desde un inicio cómo los niños ven esta escuela. Para los niños, los pequeños que están en nuestras casas, la escuela está vista como un espacio ajeno a mí, un espacio fuera de casa, un espacio en el que me permite además convivir con mis amigos y tengo una maestra. Todo eso se cambió y entonces esta mamá es la maestra, esta sala es mi salón y estos compañeros se cambiaron a que fueran mis hermanos. Todo esto ha generado conflictos en casa definitivamente y hay frases de los niños como ya no estamos en la escuela, mamá, tú no eres mi maestra, mamá, o las clases se terminaron.
porque si a los adultos nos pasa que no sabemos qué día es hoy, pues a los niños es todavía más complicado el saber que es lunes y que hay clases. Entonces, este fue el primer conflicto. El segundo que yo identifico es que para los niños los factores de motivación para ir a la escuela se terminaron. Y con esto te quiero compartir una anécdota. Un año de término de ciclo escolar, les pedí a los niños que dibujaran lo que más significaba para ellos. Pues lamentablemente lo que dibujaron fue el recreo, la clase de educación física, y entonces nos damos cuenta que los niños, sus mayores motivaciones para acudir a la escuela no son contenidos específicos, ¿no? Sino estas garnachas que venden a la salida, o la convivencia con sus amigos, o la clase de educación física. Todas esas situaciones motivantes también se perdieron en esta pandemia, y entonces para los niños prácticamente nos quedamos justo con lo que más les cuesta trabajo, que es la clase, en una situación adversa que es su casa, sin todos los factores motivantes que resultan para un niño, como lo es el recreo o la convivencia con sus amigos. Entonces, esto creo que es lo que ha generado mayores complicaciones dentro de casa al momento de tratar de llevar la escuela a nuestra casa. Y entonces eso genera pues todo lo que hemos venido viendo, ¿no? Mamás desgastadas, niños abrumados, maestros con dificultades para planificar sus actividades, pero me parece también que hemos hecho lo que hemos podido. Hemos hecho lo que hemos podido con la situación en la que nos encontramos y con los mecanismos y con los instrumentos que teníamos a la mano. Tocas algo muy relevante, el papel del maestro. A los maestros nos gusta ser protagonistas de nuestra aula, de cómo llevamos el proceso de enseñanza-aprendizaje con los chicos. Y en los medios se habla mucho pues del conflicto de la mamá, del conflicto del niño, pero en menor medida o nula medida se habla del profe. ¿Qué le ha pasado al profe? Así es. ¿Por qué situación está pasando el profe que le gusta estar en el aula, pensando en profes de edad ya mayor, donde el trabajo es triple, porque ahora tendrán que generar todas estas condiciones a partir de un medio tecnológico? Así es, pues mira, de entrada a mí me gustaría reconocer que la pandemia nos ha traído reconocimiento social a los maestros. Lo primero que hemos escuchado en redes sociales es este agradecimiento de parte de los padres sobre nuestra labor, es decir, el ponerlos a ellos a hacer las tareas, el ponerlos a ellos a seguir dando clases a sus hijos, hace que el comentario sea ¡wow! La habilidad docente, felicidades al maestro. Y creo que eso nos ha reconocido como gremio, la parte de que los padres nos reconozcan socialmente y a la escuela. Es decir, también nos dimos cuenta lo valioso que es que un niño acuda a la escuela. Creíamos que ir a la escuela era para aprender cosas y ahora nos hemos dado cuenta que la escuela viene a brindar muchas más otras habilidades, simple como darle más tiempo a la mamá, simple como darle esta habilidad social a los niños de convivir con otros, simple como salir un poco de nuestra casa y entonces enfrentarnos a otras situaciones, y que creo que los padres no alcanzaban a medir esas situaciones. Con respecto al tema de la planeación, que es lo que el docente está teniendo mayor dificultad, lo que hemos visto es que hemos intentado continuar con nuestra misma escuela. Es decir, no creo que sea una simulación como tal, sino que más bien quisimos seguir haciendo la misma escuela. Y entonces vemos al maestro con el pizarrón, con el GIS, o con el marcador, pero grabándose. Es decir, sigo haciendo la misma escuela que hacía antes de la pandemia, solo le agrego Zoom. Sigo los mismos contenidos, pero le agrego WhatsApp. Y entonces, ¿qué debíamos haber hecho? Teníamos que transformar esta escuela. Pensamos que hacer escuela en casa o hacer escuela en línea era solamente agregar videos. Y creo que la educación a distancia implica muchas otras cosas, que nosotros no fuimos educados con ese modelo y por lo tanto no conocemos cómo hacerlo, y que además estamos forzados a seguir esta simulación de escuela. Y entonces vemos a maestros conectados en Zoom con 40 alumnos, que además lo silencian porque no tienen las habilidades tecnológicas, y este alumno de 14 años dice, pues silenciamos al profe, ¿no? O lo desconectamos, porque entonces el maestro tuvo un mes para aprender todas estas habilidades digitales que no tenemos o que nuestros alumnos se encuentran rebasados.
Entonces, mi sugerencia hubiera sido en este tema no meter a calzador la escuela misma, la escuela tradicional que conocíamos, y entonces querer grabarnos y dar una clase grabada para poder generar aprendizajes. La educación a distancia implica muchas otras cosas y el reto mayor del docente es la planeación. Es renunciar a esta parte en la que yo no estoy presencialmente y entonces asumir que el alumno tiene que crear el contenido solo, porque tampoco tenemos la oportunidad de poder retroalimentar, ni tampoco tenemos la oportunidad de estar observando, sino que el alumno tiene que hacer el conocimiento solo, a partir de mi planeación, obviamente. Pero creo que esos son los dos retos mayores, que nos trajo mucho reconocimiento social, claro, y eso se agradece a los padres, se agradece a la sociedad, pero los retos mayores fueron esos, ver cómo la escuela podía caber en estas tecnologías y creo definitivamente la falta de habilidades digitales relacionadas con la escuela, porque es probable que yo sepa manejar Facebook, pero no Facebook para dar clases. Yo sé WhatsApp, pero no WhatsApp para comunicarme con las mamás, por ejemplo, o Zoom para mis amigos, pero no para una clase. Y entonces también nos deja de alguna manera la pregunta que tanto después de esto nosotros vamos a poder generar nuevos mecanismos en la escuela para utilizar nuevas tecnologías y estar preparados para una situación similar, parecida, que no lo deseo, pero creo que nos marca un reto mayor como docentes para futuras situaciones similares. Y respecto a las mamás, a los papás, tutores, angustiados, abrumados, ¿qué recomiendas, Betty? ¿Qué sugerencias les podemos dar para que lleven ya lo que queda del ciclo escolar, que ya es realmente poco, estamos en la recta final, para que de veras cierre bien, que de veras se haya dado, se haya construido un aprendizaje significativo? ¿Qué les recomendamos a ellos? Pues mira, lo primero creo que ahora nos toca a nosotros es reconocer la labor que están haciendo los padres de familia. Nosotros tenemos las habilidades pedagógicas y al final de cuentas es nuestro trabajo hacerlo. Creo que los padres ahora están generando otras habilidades que son interesantísimas, pero sin dejar de lado su trabajo, sin dejar de lado todas las dificultades que ha traído esta pandemia. Y eso sería lo primero, es decir, reconocerles ahora de parte de nosotros como docentes a estos padres que lo están haciendo bien y como se puede en esta situación de pandemia. Es decir, tendríamos que reconocer lo que sí estamos haciendo bien y lo que sí está funcionando. Yo te puedo decir que hay alumnos que trabajan mejor con mamá que conmigo y que me llegan tareas y evidencias y digo, esta tarea la hubiera hecho pésimo conmigo y ahora lo está haciendo excelente en casa. Es decir, hay mamás que efectivamente están poniendo todo de su parte y los resultados están siendo extraordinarios. Como primera sugerencia, a mí me gustaría decirles que es muy importante contextualizar, es decir, reconocer nuestra situación de familia y de contexto. La educación es única y lateral, es decir, yo mando una actividad a todos mis alumnos. Sin embargo, ustedes conocen, y eso es muy importante, si su carga laboral es significativa, si es un hijo o son 5 hijos o tienen familiares en casa, es decir, cada una conoce a su familia y conoce las situaciones en las que se enfrenta. Entonces, a partir de eso, es muy importante que ustedes reconozcan cómo están viviendo esta pandemia, qué implicaciones está teniendo para ustedes y cómo eso favorece o no favorece a la escuela en casa. Es decir, creo que lo primero es no agobiarse. Es posible que tú perdiste tu empleo en este momento y tienes que llegar a hacer tarea. Y es posible que tuviste que cerrar tu negocio y ahora tienes que llegar a hacer tarea. Y eso impacta. Eso impacta en el desempeño, en la relación, en la situación emocional en la que se encuentran. Entonces, lo primero será reconocer cuáles son las condiciones en las que cada familia está viviendo el COVID. Y esa es la habilidad que tienen los padres. Como docentes nosotros no alcanzamos a llegar a ver tanto, ni a reconocer cuáles son las situaciones de cada familia. Entonces, eso es lo primero. No hablando de situaciones de pobreza o de riqueza o de contenidos o de si tengo internet o no, sino ver más allá de las condiciones de las familias de manera individual. También me gustaría sugerirles a los papás el tema del diálogo constructivo. Yo creo que los grupos de WhatsApp en ocasiones de los padres tienden a ser un poco egoístas, es decir, ahí subimos todo lo bonito, todo lo increíble y todos los dieces de nuestros hijos. Pero te puedo decir que yo hablo mucho con los papás, sobre todo aquí en Caracolas, y en general la pasan mal.
En general están teniendo la misma dificultad un papá y el otro y el otro. Y entonces creo que cuando tú hablas con otros padres y te das cuenta que el otro niño también llora, o te das cuenta que también te dan ganas de darle un zape en ocasiones a tu hijo, te das cuenta que las cosas no están tan mal. Y eso ayuda a que puedas estar más tranquilo. Entonces, mi sugerencia es que puedan hablar con otros padres y se den cuenta qué está pasando con estos otros padres, o también qué está haciendo este otro padre que le está funcionando. Porque hay papás que le están llevando de maravilla y que la pandemia les ha venido a funcionar perfecto. Entonces, ¿qué está haciendo este otro papá para yo poder hacerlo? Y eso ayuda bastante. La tercera creo que es pedir ayuda. Si a mí se me arruina el baño, no trato de arreglarlo, porque no soy la fontanera. Y eso no quiere decir que yo me tengo que convertir en fontanera. Le llamo al que sabe. Y entonces creo que es una labor que ustedes están haciendo muy bien, pero viene excelente poder acercarse a un experto y decir, ayúdame que me está pasando esto, ¿sí? Ayúdame maestro, ayúdame pedagogo, ayúdame el que sabe hacer esto para yo poder hacerlo mejor. Porque definitivamente es un riesgo de arreglar el baño si no sabes cómo hacerlo. Entonces creo que es mejor preguntar y pedir. La siguiente es priorizar. Priorizar y definir. Eso es básico. Es decir, tú sales de trabajar a las 7 de la tarde. Contexto. Llegas a casa y hay 8 tareas y además descubres que tu hijo de segundo todavía no sabe leer y escribir. Y entonces hay que priorizar. Eso no quiere decir no hacer la tarea, pero si son las 7 de la noche, tu hijo no sabe escribir y a lo mejor tiene rasgos autistas, es probable que no sea el momento para hacerlo. Es probable que esa tarea vaya a ser todo un reto y termines tú mal, él mal y la tarea no hecha. Entonces, creo que es priorizar. Veo mucha demanda de parte de ustedes en términos de hacer las tareas de yoga, hacer la cocina, llevarlo a la actividad de fútbol. Creo que no es momento ahora en situaciones de pandemia de querer seguir haciendo toda nuestra vida y seguir haciendo toda esta cantidad de trabajo. Y eso es contextualizar. Es probable que haya un niño que pueda hacerlo y adelante, pero necesitamos priorizar lo que es realmente importante, los contenidos y los aprendizajes que son más significativos, porque ahora, y lo dijo muy bien el secretario, es momento de aprender otras cosas, y esa sería la pregunta más importante que tenemos que hacernos como padres. ¿Qué es lo más importante que tienen que aprender nuestros hijos ahora? Creo que ante situaciones de pandemia tendríamos que empezar a incluir contenidos relacionados con el cuidado de nosotros mismos, con la conciencia global. Esta pandemia nos ha venido a decir que no estamos solos, que venimos de un mundo complejo y esos conceptos son muy importantes que los niños los aprendan ahora. Mi relación con el ambiente. Mi relación con el ambiente, mi cuidado de mí mismo, las implicaciones económicas, laborales, sociológicas, es decir, hay muchas cosas que se pueden aprender y esa sería mi última sugerencia, crear espacios de aprendizaje, crear momentos de aprendizaje durante todo el día. No necesariamente se aprende solo del libro o no necesariamente se aprende solo de la clase que da la maestra frente al grupo, sin demeritar lo que estamos haciendo, pero es momento de aprender cosas distintas que la escuela no enseña y que no están en los libros de texto. Entonces creo que los papás lo están haciendo de maravilla, nos queda ya muy poco tiempo y lo que nos queda es terminar, lograr lo mejor que podamos y tener la certeza también que el siguiente ciclo escolar tendremos que generar estrategias para mejorar, para recuperar lo que no hicimos y que los niños puedan entender y saber que van a poder regresar a un entorno seguro y un entorno de aprendizaje más sano. Bueno, espero permanecen cuando vean el video los 20 minutos que duró, que fueron muy provechosos. Yo aprendí muchísimo hoy, entonces espero nos vean. Gracias, Betty, por todo. Gracias. Como siempre, es un gusto platicar contigo y darnos consejos, porque varios años nos respaldan de amistad y de intercambiar situaciones profesionales también. Entonces, a ustedes, amigos, muchas gracias por haber estado aquí, los 20 minutitos que duró, y nos vemos el próximo jueves con otra charla pedagógica, con otro agente, con otro personaje, con otro agente activo del campo educativo. Muchas gracias. Muchas gracias.